Para empezar, sabía que el movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social donde participaron estudiantes de la UNAM y el IPN. En ella participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, y este fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco que ocurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. También sabía que en ese momento gobernaba el país una élite que siempre estuvo al servicio de los grandes capitalistas, que eran los dueños de fábricas, de bancos, de negocios financieros, grandes comercios, y el presidente de la República que estaba al mando era Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez. Internamente en el país se vivía agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador. Se inició en 1954, este había creado riquezas y en vez de distribuirse con justicia, solo beneficiaron a una parte de la población que eran los grandes empresarios. Tanto en el gobierno de Ruiz Cortines como en el de López Mateos y el de Díaz Ordaz se había logrado consolidar una gran burguesía burocrática y financiera asociada al capital norteamericano. Dominaba la economía y la política nacional. Los campesinos, los obreros, los empleados, los estudiantes, además de pobres y marginados, ellos no veían un mejor futuro. Justamente en ese momento se buscó ocultar información, por lo que no se ha logrado aclarar exactamente la cantidad oficial de asesinados, heridos y desaparecidos. La fuente oficial reportó en su momento 20 muertos, pero investigaciones actuales deducen que los muertos podrían llegar a ser varias centenas. También es difícil saber en qué medida esta versión gubernamental influyó en una ulterior concepción del movimiento estudiantil del 68 como matriz de las organizaciones guerrilleras urbanas que aparecieron a lo largo de la década siguiente. Es difícil saberlo porque la incorporación de estudiantes universitarios en la guerrilla posterior no fue un proceso automático derivado de la dinámica propia del movimiento estudiantil de 1968 en la Ciudad de México, que junto a grupos estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, una gran parte de los estudiantes que se incorporaron a la guerrilla posterior provinieron de dinámicas diferentes, de una amplia gama de otros procesos políticos y universitarios de Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, sin conexión orgánica con el movimiento del 68. Además de estudiantes, a esta manifestación se unió la guerrilla rural y la guerrilla urbana ante las viejas estructuras del Partido Comunista Mexicano y del Partido Popular Socialista o de la erradicación política de cuadros religiosos. Así como el contexto político de este movimiento constituyeron al referente nítido para muchas organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles de que la lucha no podía ser pacífica. El Estado buscaba reprimir a la sociedad y querían transmitir que el destino real de las luchas populares era resignarse a la represión y masacre o intentar el recurso de la vía armada. A pesar de la represión, del encarcelamiento de líderes, así como los estudiantes muertos tanto en Tlatelolco como a lo largo del movimiento del 68, en los meses siguientes el gobierno tuvo que dar marcha atrás a sus métodos para poder lograr restaurar la confianza y su poder. Además, 10 días después de la masacre del 2 de octubre se inauguraron los Juegos Olímpicos en medio de muchas protestas nacionales e internacionales, y el gobierno y los medios de comunicación continuaron su campaña para justificar la represión. En 1969, como se acostumbraba, el presidente Díaz Ordaz designó a Luis Echeverría Álvarez como su sucesor y candidato del PRI. Este se veía lógicamente implicado en la feroz represión desde los primeros discursos de su campaña como candidato del PRI. Reconoció la represión del movimiento estudiantil y lo equivocado que estaba la represión y que su gobierno sería de apertura democrática. La realidad es que nadie creyó este discurso, pero sí se supo que Díaz Ordaz estuvo a punto de retirarlo como candidato oficial.
Se puede decir que la educación fue la más beneficiada por las luchas de 1968. Echeverría multiplicó el presupuesto y creó gran cantidad de escuelas: el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Bachilleres, la Unidad de Estudios Superiores, las telesecundarias, etc. Los discursos de Luis Echeverría Álvarez sonaron y asustaron mucho a los empresarios. Con ello pretendió frenar cientos de huelgas obreras, movilizaciones estudiantiles y campesinas, pero sobre todo a la guerrilla urbana que encabezó la Liga 23 de septiembre y la guerrilla rural de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas en el estado de Guerrero. Las libertades conquistadas en la década de los 60 ahora tienen una gran trascendencia. Se debilitó y comenzó a desaparecer el autoritarismo y despotismo de los padres sobre los hijos, del marido sobre su mujer, del profesor sobre los estudiantes, del jefe sobre sus empleados, del empresario sobre sus obreros, del dirigente político sindical sobre sus subordinados. Se hizo presente la lucha de la mujer por el libre uso de su cuerpo, se planteó la despenalización del aborto, se manifestó el derecho de los niños, la lucha de los homosexuales por salir del closet y todas las batallas a favor de las mayorías y minorías. En conclusión, los estudiantes siguen siendo el sector más importante, la base y la causa de los centros educativos. Si bien los académicos conforman el cuerpo pensante y maduro, son los estudiantes quienes por su juventud, su impulso transformador y su espíritu tan emotivo, los más abocados por romper con todo lo que huela a inmovilidad y estancamiento en la universidad. Lo que necesitan hoy es sacudirse del conformismo que los tiene tan aprisionados.